Pues ya les advierto que hoy el territorio negro va a doler, como dicen Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la historia de una criatura, Alejandro Rodríguez Jiménez. Un niño de 3 años y 7 meses fue el tiempo que vivió, que murió el 9 de febrero en una balsa de agua cerca de Málaga. Porque el novio de su madre, un joven llamado Antonio Fernández Augusto, pues acabó con su vida, está en la cárcel por ese horrible crimen. Es un territorio negro, por tanto, especialmente cruel y triste, porque habla de fondo, es un paisaje de parejas rotas y de cómo los problemas, los rencores, los odios de los adultos a veces lo pagan los más indefensos, que son los niños, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Alejandro, el crío, Alejandro, la víctima de esta historia, Alejandro Rodríguez Jiménez, nació en Ceuta el 24 de junio de 2011. Era un crío sano, sonriente, como lo recuerdan sus familiares y como se advierte en casi todas las fotografías que conservan de él. Lo que ocurrió fue que sus padres rompieron su relación de pareja en diciembre del año que él nació, pocos meses después de que él naciera, en 2011. La madre, Lourdes, acusó entonces al padre, a Cristóbal, de maltratarla, de malos tratos. Lo denunció hasta 3 veces en los juzgados y pidió una orden de alejamiento para el hombre. Las denuncias fueron todas archivadas, la orden de alejamiento también fue rechazada y la mujer al final obtuvo la custodia de Alejandro, de su hijo, y se fueron a vivir a Málaga, donde ella tenía familia. El padre se quedó en Ceuta, donde trabaja como teniente en la Guardia Civil, y veía al crío los fines de semana. Fue una separación muy conflictiva, de forma que la mujer dejaba al crío el viernes por la tarde en lo que se llama punto de encuentro, ¿no? Que se fijó en la guardería Las Albarizas, en Marbella, y era donde iba el padre a recogerlo los viernes. Los domingos por la tarde el padre lo devolvía allí y la madre lo recogía para seguir todos con sus vidas. Bien, o sea, la madre se va a Málaga, el padre se queda en Ceuta y los dos, como es lógico, pues intentan rehacer su vida. Eso es, el padre, Cristóbal Rodríguez, tiene un trabajo e ingresos estables, paga puntualmente cada mes la pensión de 300 euros para mantener a Alejandro y conoce a otra mujer, Natalia, con la que empieza una relación. Ambos tienen una hija, Raquel, con la que Alejandro se llevaba muy bien. La madre, Lourdes, pasa por más problemas después de la separación, ganaba algún dinero como limpiadora, pero sufría distintos procesos de depresiones, sufrió depresiones. Ya había tenido 2 hijos, tiene 2 hijos mayores con otro hombre que no viven con ella, el padre se quedó con la custodia y había recibido tratamiento, pero solo durante algunas temporadas. Y en abril del año pasado, en 2014, la mujer, la madre, protagoniza incluso un episodio violento que podría haber sido definitivo. Pero no hablamos de un episodio violento contra su hijo, ¿verdad? No, que conviene dejarlo claro porque en el barrio del Palo y en otros de Málaga se habla mucho de la posible responsabilidad de ella en el final de su hijo. Y nada que ver. La madre no tuvo nada que ver. No, la madre nunca hizo daño a su hijo. Lo que sí hizo dentro de ese proceso de depresión fue intentar acabar con su vida tomándose unas pastillas en abril del año 2014. Así consta en un atestado de la comisaría de Torremolinos. Se intentó un suicidio, vamos. Estamos en 2014, cuando el niño Alejandro tiene ya 3 años, empieza a ir al cole, vive con su madre, que justamente entonces conoce a un chico joven con el que ya intenta rehacer su vida. Eso es, un joven llamado Antonio Fernández Augusto, que se presenta en las redes sociales como un joven de 24 años, de profesión bombero y que busca el amor. Así conoce a Lourdes, que tiene 17 años más que él, y los dos empiezan una relación. Es desde el principio una relación complicada, ¿eh? Antonio tiene muchos celos, no es bombero, más bien lo contrario, aunque eso Lourdes, la madre de Alejandro, no lo va a saber hasta cuando ya sea un poco tarde. Perdona, pero lo contrario de ser un bombero es ser pirómano. Exacto, porque Antonio fue detenido una vez por quemar el monte, precisamente. Ajá. Lo que contó fue que le gustaba ver cómo ardía y ver trabajar luego a los bomberos. De hecho, parece que incluso hizo un curso para intentar presentarse a las pruebas de bombero. En realidad, hasta que conoció a Lourdes y al crío y a Alejandro, Antonio lo que era un pobre diablo. ¿Por qué un pobre diablo? ¿Qué tipo de vida había llevado? Su propia madre lo rechazó y se lo entregó a los abuelos para que lo cuidaran cuando era todavía un bebé. A los 4 años pasó a cuidados de su tía, a la que llama todavía hoy mamá, hasta el mismo día del crimen. Antonio tiene una discapacidad leve, diagnosticada en un 29%, y los informes médicos de la Junta de Andalucía hablan de inteligencia límite, textualmente, refiriéndose a él. Ya. Su tía, su madre para él, le contó a la Guardia Civil que Antonio miente mucho y tiene baja autoestima, que iba a ver a una terapeuta, a una psicóloga también, pero que dejó de asistir a esas terapias cuando conoció a Lourdes. Entonces este joven, que ya hemos intentado retratar, Antonio, conoce a Lourdes, se va a vivir con ella y con el niño, con Alejandro, ¿no? Eso es, todo el mundo, hasta los profesores del colegio, afirman que el crío quería mucho a la pareja de su madre. Él era quien le llevaba en su coche al cole de la estación donde estudiaba, en el barrio del Palo, y quien lo recogía, como hizo precisamente el día del crimen. El niño, contó luego la monitora del comedor, se iba siempre con alegría con un muchacho al que describió como alto, delgado, de pelo ondulado y con gafas de montaña.
cultura negra. O sea, la relación con el niño no parecía mala, pero sí había, digamos, problemas severos entre los dos adultos. Sí, Antonio reconocería después que discutían cada día, casi siempre por los celos que él tenía hacia la vida anterior, hacia el pasado de su pareja, ¿no?, de la madre. De hecho, rompieron poco después de conocerse, en el mes de mayo, y él se fue de la casa, ¿no? Pero en diciembre, según la declaración de la madre, los dos volvieron a juntarse, volvieron a vivir en pareja. Antonio le dijo entonces que quería tener un hijo con ella, un hijo suyo. Y la mujer empezó a observar cómo estaban más a gusto sin el crío, sin Alejandro en casa, los fines de semana, cuando el chaval se iba con su padre. Bueno, y así llegamos a finales de enero. Antonio, el joven, la nueva pareja de la madre, la acompaña a dejar al niño al punto de encuentro de cada fin de semana y empieza a escribir WhatsApp al padre biológico, al padre del niño, ¿no? O sea, al guardia civil que se ha quedado en Ceuta. Sí. Hombre, leídos ahora esos WhatsApps que enviaba este chaval, este joven, al padre del niño, la verdad es que producen escalofríos. Bueno, los primeros parecen normales y vamos a empezar a leer. El viernes, se refiere al viernes 30 de enero, te lo dejamos en el punto de encuentro, le anuncia al padre de Alejandro, pero inmediatamente después le escribe otro WhatsApp. Si quieres, te lo quedas la semana que viene. Veo mejor que te quedes con el niño. Tú puedes darle una estabilidad que ella no le puede dar. Hazme caso, tú sales ganando porque tú tienes trabajo y ella no tiene. Igual algún oyente dice que esto es insólito, ¿no? Que la pareja de una mujer, madre del niño, escriba al ex, o sea, al padre de esa criatura, y le pide así de claramente que se lo lleve, ¿no? Que estará mejor con él. Está claro que él no quiere ese niño en su casa, ¿no? ¿Y cómo responde entonces el padre y ex marido de Lourdes? El padre no se fía. Recordemos que la mujer le había denunciado en su día por malos tratos. Así que lo que hace es responder a la nueva pareja de su ex. Ya quisiera yo quedarme con mi hijo y que tenga una buena vida. Pero el novio de su ex insiste mucho y le sigue escribiendo WhatsApp. Y sigue. Recogerlo el viernes, quedártelo. Ya vemos que se refiere al niño casi como un paquete, ¿eh? Ir arreglando papeles y que te den la custodia. El padre no quiere problemas, aunque sí quiere a su hijo. Y dice, sin juzgado por medio, no. Cuando le dé el punto, se refiere a la madre, viene a por él. Yo quiero todo legal, yo no me juego un secuestro ni nada, que ya conozco lo que hay con la madre. Escuchen ahora lo que le dice el novio de la madre, que ahora está en prisión, ¿eh? El que ahora está en prisión. Lo que le dice al padre para convencerlo de que sí, de que se quede el niño, de que secuestre al niño y se lo lleve. Y escuchen cómo habla, esto es lo que me parece aún peor, cómo habla de la madre del niño, de su pareja con la que él está viviendo. Mira, Antonio escribe: ella ya ha querido quitarse la vida varias veces, y eso con un niño delante, pues como que no. El domingo no iremos a por el niño, te lo quedas, está preguntando mucho por ti. Yo soy el único que trabajo, y ella arrascándose el mondongo. Antonio se ofrece... Era exactamente al revés, solo trabajaba ella, ¿no? Antonio se ofrece incluso a ir de testigo al juzgado para hablar mal de su propia pareja, y conseguir que le quiten a su hijo y que se lo den al padre, ¿no? Le escribe, pero tienes que quedarte al niño ya, le apremia, le mete prisa, y el padre le responde, no, que me denunciaría por secuestro y me buscaría la ruina. En fin, parece clarísimo a estas alturas, leyendo esos WhatsApps, que a Antonio le sobra, ¿no?, el hijo de su pareja. No quiere a ese niño en casa. Como el padre separado no quiere cometer ningún delito, algo por lo que se le pueda acusar de secuestro del niño, para recuperar la custodia, pues le apremia, recuerden, menos de 2 semanas antes del propio crimen. El padre, recordemos, que vive en Ceuta y que solo ve a su hijo los fines de semana. Y el novio de su ex le escribe, llévatelo porque ella no está bien de la cabeza y cualquier día vamos a llevarnos un mal rato. El padre de Alejandro se asusta y le responde, pero a mi hijo no le hará nada malo. Recordemos que hablamos de un crío de 3 años, y el novio de la madre no deja de meter miedo al padre en intentar convencerle de que se lo lleve por la fuerza, ¿no? Y le escribe otro WhatsApp. Le está afectando al niño y es capaz de cualquier cosa. Lo tiene abandonado, come mal, no tiene sus horas de dormir. La madre dice delante de él que tú eres un psicópata. Y le sugiere incluso al padre cómo hacerlo. Le dice, te inventas que hay temporal en Ceuta y te lo quedas. El padre se queda entre atemorizado y inquieto porque pudiera ser una trampa. Y responde, no entiendo de qué va esto. Y le anuncia, eso sí, que va a ir al juez. Fíjense, por tanto, la situación de esta pobre criatura, de este niño, de Alejandro. El hombre que vive con su madre quiere deshacerse de él como sea. Y está acusando a su madre de que no lo cuida. La madre, que ha pasado por varias depresiones, y el padre en Ceuta recibiendo desde allí esos mensajes siniestros, ¿no? Así era la situación. El padre rechaza estas ofertas tan tremebundas, ¿no?, del novio de su expareja, y no olvidemos que ya cuando su ex se intentó suicidar pidió la custodia del crío, pero una juez de Ceuta ni siquiera investigó el asunto ni reclamó saber qué había pasado realmente con ese intento de suicidio de la madre. El padre declaró, consta en el sumario del caso, que cuando Lourdes intentó suicidar tomándose pastillas en el mes de abril, me llamó la policía para que recogiera a mi hijo del centro de menores porque ella estaba en el hospital. Fui desde Ceuta y al regreso pedí en el juzgado número 4 que se tomaran medidas urgentes para hacerme cargo de mi hijo, tener la custodia y cuidarle. Me lo denegaron todo.
Un mes después del intento de suicidio, la madre y su pareja, Antonio, se presentaron en Ceuta y le reclamaron que les entregara a su hijo, lo que no tuvo más remedio que hacer el hombre. Claro. Y así llegamos hasta el día 9 de febrero pasado. Como cada día, Antonio, la pareja de Lourdes, lleva al colegio a Alejandro y también va después a recogerlo cuando sale. Eso es, Antonio sale de la casa de Lourdes, en el barrio de Pedregalejo, en Málaga, hacia las 3 de la tarde. Va en su Forescore hasta el colegio de Alejandro, en la barriada del Palo, en Málaga. Lo recoge allí hacia las 3:30 y así lo atestigua también la monitora del cole, que ve al crío irse sonriente con el novio de su madre. Pero el niño ya no regresa a casa. ¿Dónde va el hombre y qué es lo siguiente que se sabe de él? La madre se extraña de que no lleguen a casa y envía un mensaje a las 4:02 de la tarde. ¿Dónde estás? Antonio le contesta. Me lo he llevado al Carrefour para recoger ahora a mi madre. Le anuncia que van a merendar en casa de la abuela. La mujer no sospecha nada. Claro, que va a y le sospechar. pide que compre algunas cosas en el Carrefour. Un poco más de una hora después, hacia las 5:15 de la tarde, Antonio se presenta en el centro comercial Rincón de la Victoria, en Málaga. Y allí dentro, junto al escaparate de Cortefiel, está haciendo su ronda un vigilante jurado que se llama Juan Antonio León. Y hasta él llega un hombre nervioso que le dice: he perdido a un crío de 3 años. Es Antonio y jura y perjura que ha perdido a Alejandro. Se pone en marcha, supongo, todo un mecanismo para encontrar rápidamente a un niño que es muy pequeño, 3 años solo. Sí, además hay un protocolo en estos casos que a veces pasan porque algún niño se despista. El vigilante se lo comunica a sus compañeros, se comunica al centro de control, por megafonía se lanza el aviso para ver si alguien ha visto al niño, se le describe al crío, y el vigilante en todo momento no se separa de Antonio y ya va notando algo raro. Por ejemplo, no sabe decir exactamente en qué punto del centro comercial perdió al crío. Ya. Y le pregunta 20 minutos después si han venido en coche y si ha dejado el coche en el parking. Acuden, pero el niño no está allí, y mientras Antonio sigue buscando y gritando «Alex, Alex», al vigilante hay algo que no le cuadra en el asunto y avisa a la Guardia Civil, que poco después llegan la Guardia Civil después de que lleguen algunos familiares. En el centro comercial se presenta la tía de Antonio, recuerden, la mujer que lo ha criado, su marido y también Lourdes, su pareja y la madre del niño desaparecido, que sufre en ese momento, una mujer ya como ya delicada, una auténtica crisis de ansiedad. Y llega la Guardia Civil. ¿Y qué pasa? Sí, los guardias civiles hablan con Antonio y confirman las sospechas de que algo no cuadra en la historia que está contando, ¿no? Ordenan comprobar las cámaras de seguridad del parking del centro comercial, inspeccionan el coche donde está la mochila abierta del crío, de Alejandro, con un tupper abierto y vacío. Y en las grabaciones del parking se ve al hombre, a Antonio, llegando solo al Solo centro ya. comercial. No hay rastro del niño. Como ven que se cierra, que Antonio se cierra y solo habla cuando está su tía delante, la mujer que le ha criado, deciden utilizar a esa mujer como puente para obtener información, para sacarle datos. Y hacia las 8 de la tarde, ya han pasado 3 horas, le vuelven a preguntar: ¿qué pasó de verdad, Antonio? Dinos dónde está el niño. Y este entonces le comenta a su tía: no lo perdí aquí, lo perdí en el paseo marítimo, se me cayó al mar. No sé los oyentes, pero yo no puedo evitar pensar en el caso de José Bretón, ¿no? Que también dijo que había perdido a sus hijos, en su caso, en un parque. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Bueno, pues los guardias civiles tienen cada vez menos esperanzas de que el niño esté vivo, tienen que sacarle la información como sea a Antonio, le marean un poco, le miman poniéndole cerca de su tía, se lo llevan al cuartel a descansar, lo vuelven a llevar a la playa, en ese ajedrez, esa guerra psicológica que mantienen con él, ¿no? Sí. Él insiste en la versión de la playa, pero no tiene arena en los zapatos, no tiene los pantalones mojados, no hay nada que respalde la versión de que estaba jugando por las rocas con el crío, ¿no? Y que el niño se cayó al mar. Ya son más de las 11 de la noche y todos vuelven en un coche. 2 guardias, Antonio y su tía desde la playa, frustrados. Y en ese momento, Antonio, en el camino de vuelta, por la noche ya, se rompe, se derrota y dice: quiero decir la verdad, voy a llevaros donde está Alejandro. Y les dice que se vayan hacia una carretera, la carretera de los Montes, que está a unos 20 kilómetros de Málaga. Allí hay una alberca, una especie de piscina para luchar contra los incendios forestales, ¿eh? Recuerde lo que nos han contado Manu y Luis antes. Él decía ser bombero, aunque era pirómano. En el trayecto Antonio ya va contando todo lo que hizo con Alejandro tras recogerlo del colegio esa tarde. Lo montó en el coche, paró en una gasolinera, echó 10 euros de combustible y le compró al crío unos donetes para que merendara. Siguió su camino, se desvió hacia Fuente la Reina, pasó cerca de un hotel rural y aparcó el coche. Desde allí, sin salir del coche, les dice que un poco más abajo está la piscina y que allí dentro está Alejandro. Un guardia civil baja del coche, avanza a tiendas, es noche cerrada y, en efecto, regresa diciendo que el cuerpo del crío, ahogado, está flotando en la alberca. Qué muerte, ¿no? Bueno, estamos hablando de la pareja de la madre, de un discapacitado leve, pero atención, que tuvo la capacidad de planear un crimen tan horrendo como ese y de escoger un sitio apartado para cometerlo y luego de inventarse una historia. O sea, no sé yo, de verdad. No, hay muchos datos que no sostienen la teoría que cuenta él. Antonio eligió el sitio, desde luego, aunque él dice que fue allí para que el crío merendara y que el crío se cayó al agua.
que luego asegura le dio miedo porque no sabe nadar, algo que es mentira, ya han acreditado que sabe nadar, y se marchó del lugar. Al final de su declaración, sin embargo, no puede evitar contar que la mañana del crimen discutió con la madre del chico. Asegura que la pilló hablando con un antiguo novio, al que llama el guitarrista, que discutieron, que le dijo que se iría de casa. Bueno, por eso, porque estaba cabreado con la madre, así lo cuenta él, dejó morir al crío ahogado en esa alberca y lo abandonó allí. Terrible, terrible. Llevamos unas semanitas que... Pues ¿A cuál, verdad? Manu y Luis, gracias y buenas tardes. Adiós. Gracias. Hasta luego. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.